Suena esta sintonía y eso es que tenemos charla semanal con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Dónde os pillo, Ramón? ¿Tú dónde andas? En Barcelona. En Barcelona, aquí, en casa, ¿no? Sí, semana estable, digamos, sin mayor novedad. Trabajo, familia, trabajo, familia. Muy bien. ¿Y tú, Manuel, por dónde andas? En un hotel, como se puede percir más o menos. Estoy en Málaga, trabajando. Vale. Bien. Sí, sí. ¿Cómo habéis pasado la semana, Ramón? ¿Cómo la has pasado? Bueno, pues con pendiente del clásico para variar, pendiente de la resaca de Almería. Ha sido así una semana de aquella de mucha alerta, porque en el Barça, el caso Negre, ir al Espai Barça, el Barça te absorbe y te agota y a veces te deja. Lleva así varias temporadas, Ramón. Lleva varias temporadas el Barça así. Bueno, hemos pasado de la salida de Messi, para contar lo último, a la de Piqué, y ahora estamos pues en lo que estamos, o sea que no da mucho respiro, pero bueno, también es nuestro trabajo, y luego pues buscar ratos para escaquearte, pues a ver una película o a dar un paseo. Y ahora estoy, por ejemplo, en Gracia estamos en las fiestas de Sant Medir, el barrio de Barcelona, que es los caballos, caramelos, las charangas. Bueno, no es el carnaval de Cádiz, pero al que vas tú, yo lo sigo desde el balcón de casa, pero bueno, bien, contento. Luego os cuento el carnaval de Cádiz. Manuel, ¿cómo has pasado tú la semana? Bien, retirado aquí, he estado... Ya estás recuperado, hoy, ¿no? Que te hemos visto fastidiado estos días, ya te veo mejor. Sí, estoy bastante mejor. Me alegro. He estado unos días aquí retirado en un pueblito de Benajarafe, Málaga, y ahora me he venido 4 días a Málaga. Sí. Escribiendo, trabajando y bastante, iba a decir desconectado, pero cuando uno tiene internet la verdad es que no desconecta mucho y al final acaba llamando al periódico: oye, ¿no os interesará el partido del Madrid? Oye, ¿cuándo sale esto de Bosé? Oye, ¿cuándo? Y al final estás, la ola no la dejas nunca, ¿no? Pero bueno, tratando de desconectar sobre todo de Madrid y de la intensa e infernal vida social de Madrid. Sí, la verdad es que sí. Al lío, ¿qué os pareció el clásico? Porque... Ramón, a mí es de esos partidos que, joder, siempre levanta muchísima expectación, evidentemente, mediáticamente, socialmente, pero a mí el partido me parece un peñazo, las cosas como son. O sea, el partido fue malo, ¿eh? Sí, hubo muy poco fútbol, muy sosainas, dos equipos muy raros. O sea, el Madrid atacando con la posesión, el Barça defendiendo, pocos jugadores por encima del nivel. No sé, es como si les hubiera pillado en mal momento, cuando había mucha expectación. A veces ocurre, cuanto más expectación hay, peor resultado, pero los dos equipos muy desnaturalizados. Yo no recuerdo un Madrid que haya chutado tan pocas veces a portería, creo que entre los 3 palos ni una. No tiró a puerta, que es inaudito, vamos. O sea, el Madrid siempre tiene momentos, tiene jugadas, tiene arrebatos, y no recuerdo un Barça tampoco tan defensivo, por más que tuvo la coartada de las ausencias, ¿no? Es un equipo que fue al Bernabéu a intentar que no le pasara nada gordo y se encontró pues con un muy buen resultado. Y el Madrid, pues no sé si confió o pensó que metería alguna otra, porque empezó con la oportunidad de Modric, creo que a los 30 segundos, y entonces pues no les salió. Pero es evidente que hay más debate sobre cómo jugaron que sobre lo que ocurrió, porque lo que ocurrió fue muy poca cosa. Manuel, ¿cómo lo viste tú? Aburrido. Sí, ¿verdad? Y es raro que me aburra un Madrid-Barça, pero me aburrió primero porque no vi tampoco el peligro de que el Barcelona te pueda hacer un traje, que en el Bernabéu y con 0-1 siempre existe ese riesgo, el equipo volcado y al contragolpe, ni siquiera ese peligro. Y luego el ataque, la molicie, la planicie, el ataque llano y aburridísimo del Madrid, que centró un montón, como si jugásemos con delanteros centros rematadores de cabeza, ¿no? Centró muchísimo y yo creo que los centros eran falta de ideas. Creo que faltó agilidad mental, frescura arriba. Mucho balón, algún arrebato, pero fíjate que decía Ramón ahora, empezó súper bien, no ya para el Madrid, para el partido, ¿no? Con bien de vértigo, sí. Modric corriendo solo ante el portero, etcétera. Y yo pensé a lo mejor en un partido muy inglés, en un correcalles, en un intercambio de golpes, pero se convirtió en un, lo decías tú al principio, tú decías peñazo, en un verdadero coñazo de partido. La verdad es que sí, esperábamos. Ramón sabe, bueno, tú sabes que yo escribo un poco la contracrónica, un poco el color, un poco las vi, me las deseé para escribir algo alegre o en fin, llamativo del partido porque costó mucho. Y aparte es muy raro verlos en roles tan
tan diferentes, ¿no? No es que el Madrid sea un equipo que se entrinchera defensivamente, pero sí que es raro que el Barcelona renuncie a la pelota y se vaya para detrás, ¿no? Y bueno, pues al final sacaron petróleo. Aún lo escribí y lo pienso que viendo la ceguera que teníamos arriba, aún se pudieron llevar 2 o 3, así que gracias a Dios la eliminatoria sigue abierta. Sí, se vivió algo que yo creo que se ha visto muy pocas veces en la historia, que fue un Real Madrid que no lanzó a puerta en todo el partido y una chavineta que cada vez se está convirtiendo más en autobús, ¿eh? Porque mucho se habla del estilo de el tirar para adelante, el juego bonito, el juego vivo, el juego de control, sobre todo en el segundo tiempo fue el que tuvo la pelota Real Madrid, que no le sirvió para nada porque no llegó a portería, y el Barcelona al más puro estilo Cholo Simeone intentando defender la situación. De este partido en el que futbolísticamente poco tenemos que sacar, se habla mucho de nuevo del tema arbitral. Si tenía que haber sido expulsado Vinicius y las amarillas que no vieron diferentes jugadores. Hoy ha salido, me imagino que lo sabéis, un comunicado del Atlético de Madrid, otro comunicado, que se está aficionando mucho el Atlético de Madrid a sacar comunicados a través de las redes sociales, en este caso a través de Twitter. Las dos anteriores eran a cartas abiertas del consejero delegado del club, de Miguel Ángel Gilmarín, y en esta ocasión ha sido una foto de la portada de las normas de arbitraje de la Federación Internacional, y pone algo así como RT a todos los que quieran, un retweet a todos los que quieran que a todos los equipos les piten de la misma forma. Manuel, ¿qué te parece todo este tipo de comunicados y toda esta corriente que hay con respecto a que se está pitando a unos equipos de una forma diferente a otras? ¿Qué quieres que te diga? Que no te diga cualquier aficionado de cualquier equipo de España sabe perfectamente que los árbitros le perjudican a él. Esto es matemático. Es muy, 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 muy difícil que un aficionado te diga a nosotros los árbitros nos benefician. Podemos tener a los de Madrid y los de Barcelona de vez en cuando algún arranque de sinceridad y decir que en general cuando la diferencia presupuestaria o de nivel de equipos suelen girar hacia el grande, y eso es cierto, porque históricamente ha sido cierto, pero luego en grandes duelos de verdad que no tengo ni idea. Evidentemente todo esto está bajo el foco porque se ha comprobado que el Barcelona ha tenido, no sé si la palabra es bajo sueldo, en fin, que ha pagado al número 2 de los árbitros españoles, 7 millones en los últimos... A partir de ahí, efectivamente, y lo dijimos en aquel larguero especial, y estaba también Ramón, a partir de ahí, de ese hecho comprobado, y de ese hecho asumido tanto por el Barcelona como por el propio exárbitro, pues cualquier decisión arbitral, por justa que sea, va a estar siempre bajo el foco de esto a qué se debe, o alguien está pagando o alguien ha dejado de pagar, ¿no? Por eso creo que ha hecho muchísimo daño ese pago. Primero porque probablemente muchos arbitrajes, o los que sean, hayan sido justos y sin embargo ahora mismo son para los ojos del aficionado injustos, y otros injustos pues se les achaca no al error del árbitro correspondiente, que puede ser, sino a un motivo alevoso, a un motivo pecuniario, por así decirlo. Y me he ido un poquito así por las ramas ya. Bueno, no, está bien, hombre. Yo sé que me preguntaste otra cosa del Atlético de Madrid, pero es que estoy un poco fuera, sé que sacó un comunicado, sé que el Atlético de Madrid lleva muchísimo mejor que los árbitros beneficien al Barcelona que beneficien al Madrid. Históricamente siempre lo ha llevado bastante mejor. Y bueno, de hecho, hay que decir... Pone el mismo grito en el cielo ante una expulsión injusta en el derbi madrileño que ante 20 años de pagos al número 2 de los árbitros españoles por parte de Barcelona. Los pone más o menos en la misma altura. No, eso, es que hay que decir al hilo de eso, Manuel, y esto es verdad, que el Atlético de Madrid en ese comunicado, cuando lo del tema del caso Negreira, que está implicado Negreira y el Barcelona... incluye el Atlético de Madrid, bueno, creo que en este caso fue la Federación de Peñas del Atlético de Madrid, incluyen el nombre del Real Madrid sin nombrarlo, sin citarlo, dice a los dos grandes, mal llamados grandes, con lo cual, sin estar el Real Madrid en la ecuación, automáticamente la Federación de Peñas del Atlético de Madrid incluye al Atlético de Madrid dentro del caso Negreira, o como diciendo, bueno, igual que han beneficiado, o en este caso, igual que el Barça ha contratado los servicios de Negreira, y esto puede hacer que haya recibido ayudas el Barcelona, no nos olvidemos que esto ha sucedido toda la vida y meten al Madrid dentro de la ecuación automáticamente. Bueno, ha dicho Villar esta semana, ¿no?, que pone la mano en el fuego porque Madrid y Barça no se han visto beneficiados por el arbitraje después de los pagos de Barcelona a este hombre, ¿no? Y listo, y para adelante, ¿no? Solucionado, ya está, con eso es suficiente. El Madrid ahí en medio. Bueno, Ramón, ¿cómo ves tú todo esto?
Bueno, no me gustó el arbitraje del Clásico, porque creo que el árbitro tampoco es que incidiera en el juego, sino bueno, en el resultado más que en el juego sí que incidió, porque sacó tarjetas cuando no debía y las que tenía que sacar pues no las sacó a destiempo. No, creo que fue un arbitraje pues un poco a tono con el partido, malo. Por otra parte, entiendo la preocupación de muchos clubes y de los aficionados sobre qué es lo que ocurrió con Negreira. Espero que tanto para la salud del fútbol como para el bien del Barça eso se aclare, porque hay que saber qué es exactamente lo que ocurrió, porque puede ser que también el Barça explique que esos pagos no correspondían justamente a lo que se supone. No lo sé, porque aquí han habido 25.000 versiones y el propio socio del Barcelona o aficionado del Barcelona no se cree que el Barça pagara esa cantidad para influir en los árbitros. Entre otras cosas, porque si repartes esa cantidad y lo estudias, no sé qué árbitro por esas cantidades, los 7 millones que han salido del Barça, a qué exactamente se destinaban. Y le interesa, por tanto, al Barça que se aclare qué destino tuvieron. Es que debería ser el primer interesado, Ramón, debería ser el Barcelona. Pero ellos, en ese sentido, y hemos defendido, al menos yo personalmente, que no me ha gustado la respuesta parcelada del Barça. O sea, Bartomeu ha dicho una cosa, Gaspar ha dicho otra, Laporta ha dicho otra, y por lo tanto no hay un mensaje institucional. Pero espero que esta próxima semana, como parece, aparezca el primer informe encargado por el Barça a una consultoría externa para que expliquen si estos pagos, o al menos una parte, fueron destinados, porque aquí tenemos que tener en cuenta que hay 3 vías. La de Negreira hijo y la de Contreras, que es el directivo ya fallecido. Es decir, todo en el mismo saco, no sé si van en la misma dirección o qué es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, al Barça le conviene, sobre todo para que no se manche más de que su etapa más gloriosa se debió precisamente a influencias arbitrales. Yo no me lo creo, pero bueno, evidentemente hay que demostrarlo. Y luego, por otra parte, creo que todavía no se ha asimilado lo que es el VAR, que es lo que al margen de las influencias que pueda tener el Barça y que puedan tener los grandes o los equipos más hegemónicos y a los que cuesta más pitar, y en cambio a los pequeños se les perjudica más, seguimos dándole vueltas al uso que se hace del VAR. O sea, el VAR es un invento que parecía que iba a ayudar mucho, lo que hace es complicar cada vez más, sobre todo cuando se acerca el final de la temporada y los equipos andan con problemas, sobre todo los equipos que se juegan el descenso. El título, pues como normalmente son 2, cuando la clasificación va muy apretada, pues veremos qué es lo que ocurre. Pero claro, en el descenso esta temporada están implicados muchos equipos. Y ahí, pues claro, como hemos visto, no es lo mismo mantenerse que bajar. Y hay equipos que sus objetivos, que antes eran muy claros, esta vez son indefinidos. Está el caso del Sevilla, está el caso del Valencia, está el caso del Atlético de Madrid para ver si entra en zona Champions Europea o donde está. Y claro, el dinero, no olvidemos nunca, no quiere incertidumbre. Y lo que ha añadido el VAR es más incertidumbre. Y esto pone nerviosos, entiendo, sobre todo a la gente que se juega el sueldo. Yo cuando veo a los entrenadores que se quejan, pienso más allá de lo que defienden de sus clubes, es que se están jugando su sueldo. Entonces, creo que era Pacheta o no sé quién fue que en alguna intervención dijo, oiga, a mí si lo hago mal me echan del equipo, lo dejo sin cobrar y me voy al carajo. En cambio, los árbitros, pues bueno, alguno puede perder la categoría, pero todo es mucho más difuso. Por lo tanto, está el dinero en juego, está el prestigio en juego, están demasiadas cosas en juego como para que no ocurra nada, sino que hay que ir poco a poco, pero que se vaya sabiendo absolutamente todo respecto al caso Negreira y que se vaya perfeccionando el uso del VAR. Sí, Pacheta, con el que hablábamos además hace unos minutitos ahora en el larguero, precisamente sobre toda esta situación. Dadme un segundo, que tengo que hacer un pequeño alto en el camino y ahora vuelvo contigo, Manuel. Seguimos en el larguero, seguimos charlando con Besa y con Javois. Javois, te he quitado la palabra justo antes de irme a las cuñas. No, por si quieres acabar este bloque de arbitral, que yo quería decir algo del partido del jueves, ¿no? Del clásico. Sí. Hay que explicarle a Vinicius desde el club, su entrenador, sus compañeros, su presidente, quien sea, que jamás en la historia de la Liga Española, y creo que en la historia del fútbol, alguien ha retirado una tarjeta amarilla después de que el jugador protestase. Es decir, salvo que el involucrado fuese otro, que a veces eso se ha comprobado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no tienes derecho a protestar, sí tienes derecho a protestar.
es mejor que protesten tus compañeros si crees que es injusta y que los rodeen al árbitro y que metan presión, etcétera. Pero tú, en caliente, después de la amarilla que te sacaron, que por cierto me pareció bastante justa, por lo menos después de ver las repeticiones, no puedes reaccionar con esos aspavientos. Creo que la expresividad muchas veces a la hora de protestar se salvó de la segunda amarilla de milagro. De milagro. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Manuel. Si esa protesta la hace otro jugador, igual está en la calle, ¿eh? Pues a lo mejor sí, no lo sé, pero en fin, demasiado expresivo, demasiado visceral, a la cara del árbitro, enfrentándolo, y en un momento que era la primera parte del partido, en el momento en que dinamitabas el partido. Yo entiendo que una de las grandes virtudes de Vinicius es la explosividad, el entrar en combustión, el tipo que va con las revoluciones al límite, y eso le permite además un juego exuberante, desbordante y maravilloso. Pero a la hora de enfrentarse a los árbitros está moviendo mucho las manos, grita mucho, no sé lo que dice, pero grita mucho, mueve mucho las manos y se acerca demasiado. Y eso en cualquier momento le va a pillar con una roja y va a reventar un clásico en el minuto 40 o 30, que era de la primera parte, o una eliminatoria de la Copa Europa. No te estamos diciendo que a veces contigo sean injustos o más justos, o que hay amarillas efectivamente que son injustas porque se las hacen por protestar cuando él recibe no sé cuántas patadas. Pero no puedes protestar así. No puedes protestar así porque en un momento clave de la temporada te pueden echar a la calle en el minuto 10. Porque un árbitro lleva muchísimo mejor que a ti te den una patada en la rodilla que le grites en la cara sabe Dios qué cosas. Sí, eso no hay duda. Y el otro día, de verdad, que viendo las repeticiones y cómo se iba por él, que yo creo que esas amarillas son, en fin, deberían reducirse, pero los árbitros sacan amarillas por eso y se la perdonaron, la segunda. Os quería preguntar también por la nueva, vamos a decir entre comillas, selección española, la nueva selección de Luis de la Fuente. Hablan de, han aparecido diferentes listas de jugadores preseleccionados o esa prelista de la próxima convocatoria de Luis de la Fuente. Se habla de hasta 80 jugadores en una prelista, que son, o sea, quiero decir, es prácticamente... Todos los que estamos censados en España. Claro, estamos. O sea, quiero decir, si son 440 jugadores que hay en primera división, le quitas la mitad por lo menos que son jugadores extranjeros. Es cierto que tienes que traer a los jugadores españoles que están jugando también en el extranjero. 80... A mí me parece una auténtica barbaridad, no sé vosotros. Es cierto que es una incógnita, ¿no, Ramón? La selección que vamos a tener delante con Luis de la Fuente, los cambios que va a introducir, ya sabemos que Sergio Ramos no va a ir, es lo único que tenemos claro. El resto es todo una incógnita, no sabemos por dónde va a ir. Bueno, sobre todo porque el nuevo seleccionador, digamos que no tiene un vínculo con el anterior, ¿no? No es el segundo, no ha habido como un cambio y se quiere visualizar no hay ese continuismo, cambio. Vamos. Exacto. Entonces, cuando se quiere visualizar el cambio, no solo consiste en el trato del seleccionador respecto a los medios de comunicación, que es una de las cosas que supongo que se han tenido en cuenta, sobre todo desde las últimas intervenciones de Luis Enrique y su condición de streamer y todo el revuelo que causó a su alrededor y la puesta en escena que ha hecho de la Fuente. A mí yo creo que el nuevo seleccionador, con todos mis respetos, ha generado una expectación añadida porque él dice que nadie conoce el fútbol español mejor que él. Es decir, con esto se ha creado, digamos, si es que lo tiene tan asumido y lo tiene tan claro, se supone que la lista tiene que estar muy, muy bien acotada, ¿no? No, tienes que tener suficientes argumentos, sí, ¿no? con Es poco como debate, claro. Como contemplar a todas las variables, y eso sería la lista de 80, porque claro, si tú haces una lista de 80 y te dejas a alguien, o una prelista, pues entonces el problema todavía es mayor. Joder, como te dejes en una de 80. Claro, por lo tanto, en el 80 es difícil porque tampoco hay mucho donde elegir. Es decir, la selección, incluso la que fue al último mundial, convenimos que podían haber faltado 2 o 3 jugadores, pero no muchos más, ¿no? Luego pasó lo que pasó en el campeonato, pero en la prelista el debate fue muy relativo. Por tanto, veremos qué ocurre. Yo ahora soy incapaz, no conozco al míster como conocía a Luis Enrique y no tengo más otro aliciente que saber que sin haber convocado a Sergio Ramos y a la expectación que levantó, sobre todo por la respuesta de Sergio Ramos, y ahora pues si el Chimi Ávila, si Lenormand, pues a lista, veremos. Yo prefiero esperar antes de hacer juicios de valor, pero insisto en que él se ha creado una presión añadida diciendo que él conoce mejor que nadie. No hay nadie que conozca mejor el fútbol español que él. Por lo tanto, habrá que pensar que sabrá a quién elegir.
He comprobado, he mirado, he preguntado a ver si estábamos alguno de los tres, pues entre 80 podía ser, no estamos ninguno, no, por lo que sea, no estamos ninguno. Manuel, ¿a ti qué te parece todo esto? Yo desconocía esa declaración que acaba de recordarnos Ramón y me acordé de un famosísimo jugador, famosísimo por la declaración, jugador del Deportivo de La Coruña, que cuando se presentó, era Renaldo, Sí. dijo que era una mezcla de Ronaldo y de Rivaldo. Me acuerdo perfectamente. Y salió al campo ya con la afición. Claro, la gente estaba Salió al flipando. campo con la afición diciendo, bueno, ¿con qué nos va a deleitar? No, claro, es ponerte una soga en el cuello diciendo esas cosas. Además, decirlo tú, porque si lo dice otro, dice, ay, que yo no dije nada. Pero ya si vienes tú, sí, y ya bastante exageran los periodistas deportivos o los ojeadores o los tipos que tienen que vender un fichaje en portada con las características de cada uno, como para que llegue uno mismo y diga que sí, aprovechando el nombre, ¿no? Aquí el Renaldo y tal. Sí, tal cual. Pero bueno, si conoce también el fútbol español, llamar a 80, caray, podía afinar un poco más, ¿no? A 80 los llamo yo, creo, para mi convocatoria y no estaría muy, no sería muy diferente. No lo sé, pues acaba de empezar. Es incógnita, sí. No tengo ni Hombre, idea. lo que está claro es que es un seleccionador que el fútbol español lo conoce y que conoce la base porque lleva muchos años trabajando en toda la base, ha tenido muchos éxitos en categorías inferiores y con la sub-21, pero también estaremos de acuerdo que las categorías inferiores no es lo mismo que la absoluta, no es la misma presión para empezar. No, es la élite en la que se deciden, en la que deciden detalles, no ya detalles de control de balón, de técnica, de detalles psicológicos, ¿no? Cuantísimos jugadores de 16, 17 son absolutos cracks y cuando llegan a la élite hay matices, hay grises, hay rugosidades en la cabeza de cada uno que pueden ser explotadas o no pueden ser explotadas y finalmente... Y luego en el fútbol de selecciones, además, que son torneos del caos, son rondas asesinas, son rondas en las que puede valer casi siempre, o muchísimas veces se decide todo a los penaltis, y en los penaltis al final el que tiene la cabeza más fría y el que tiene las cosas más claras suele ser el que triunfa, y a veces ese no es siempre el mejor, sino el que es el mejor en los momentos más delicados, ¿no? Por lo tanto, varía mucho, pero bueno, la base este hombre la tiene, ¿no? El saber lo tiene, no sé si tanto, como ha dicho, pero desde luego sí que tiene, bueno, hay una expectativa sobre él, pero la expectativa ya no es tanto sobre él como por la generación de futbolistas españoles que hay, 2 o 3 generaciones de futbolistas españoles que hay con los que se pueden hacer un equipo bárbaro, ¿no? Y que llegue desde luego mucho más lejos que lo que se llegó en donde fue este mundial último, en Qatar. En Qatar, sí. Pasó un siglo, ¿eh? Pasó un siglo. Ya, Sí, parece que ya ha pasado... Que con cada clásico pasan 5 años el fútbol español. Cuando se juega un clásico es como si hubiera corrido un lustro. Ya estamos en medio del huracán. En el olvido ya. Que digo que al hilo de esto, precisamente ponía los 2 nombres encima de la mesa Ramón, el tema de Lenormand y Chimi Ávila. Se ha generado polémica, fundamentalmente con el tema de Lenormand, y yo lo explico por si alguien no está muy puesto al día sobre el asunto. A Lenormand, en una entrevista en El Larguero con Manu, le pregunta, oye, ¿tú con quién quieres jugar? ¿Con Francia o con España? Y entonces Lenormand dice, no, yo soy francés, yo me gustaría jugar con Francia. Es más, de hecho, en mi casa me matan si yo juego con España. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que a Lenormand, de momento, Francia no le llama. Y entonces Lenormand ha levantado la mano y ha dicho, oye, españoles, que a mí si no me llama Francia, que yo voy a jugar con vosotros. Y entonces es un poco la polémica de un tío que se siente francés, que quiere jugar con Francia y que en su casa le matan si no juega con Francia. ¿Hace bien la selección española en nacionalizar o convocarle para la absoluta? Es un tío que puede tener un arraigo, ha jugado, lleva unos años jugando aquí, tampoco, no es mucha gente lo compara con Laporte. Laporte es cierto que llegó muy jovencito, que se formó en el fútbol vasco, que tiene una formación diferente, pero bueno, vamos un poco por acotar un poco la historia, el hecho de ¿hace bien la selección española convocando a un jugador que ha declarado que quiere jugar con Francia, que se siente francés y que como segunda opción, ya que no le llama a Francia, que si le llama a España, que va con España? Ramón, ¿a ti qué te parece? Bueno, lo discutimos la semana pasada ya también, ¿no? Hizo Pellas el viernes. Pellas, este examen ya lo hemos aprobado. Estaba en el carnaval, yo. No, pero primero deberíamos saber cuál es el criterio para seleccionar un jugador, ¿no? Los jugadores son... Cuando a veces hacemos desde la propia selección cuál tiene que ser el criterio, pero los que deciden son los futbolistas. El caso de Norman es el más... Yo quiero jugar a fútbol. Si no puedo con Francia, lo haré con España. Si España me quiere, no juego.
Hablamos del caso de los Williams, uno con Ghana, otro juega con España. Hay multitud y variedad de casos. Recordamos el caso de la selección de baloncesto y de las nacionalizaciones que ha habido en selecciones de waterpolo. O sea, la globalización ha provocado multitud de escenas y de decisiones que a unos les parecen bien y a otros les parecen mal. Para mí, yo creo que la declaración de principios depende sobre todo del criterio que ponga el seleccionador o la federación, qué casos se estiman, por qué no se estiman, que se expliquen. Es posible, pues, por ejemplo, que en el caso de Lenormand, como España anda falta de centrales, o se viene especulando que España no ha defendido bien en los últimos campeonatos, no va a ir Sergio Ramos. Es posible que el seleccionador haya tenido conversaciones con Lenormand y piense que va a tener la plaza asegurada. Claro, jugar sabiendo que tienes la plaza asegurada tampoco es que sea lo mejor respecto a tus compañeros de selección convocados, porque saben que vas a ser suplente, porque este viene para jugar. Entonces, eso ya es un criterio deportivo. Es un criterio como si jugaras a la carta, no sobre si has hecho más o menos méritos. ¿Me entiendes? Ese es para mí el problema, porque no están muy claros los criterios de los futbolistas. Y quienes eligen, porque son los que tienen la sartén por el mango en todo, son los futbolistas. Entonces, los futbolistas, sobre todo los que pueden elegir, los que no tienen dónde elegir, no, pero en el caso del Lormán o los casos que pueden jugar, yo que sé, en Argentina o en España, se han dado diferentes casos, ¿no? Cuando un seleccionador no convoca a un futbolista que es, por su nacionalidad, susceptible de ser convocado por su selección, pues se busca la vida y entonces se ofrece o le llaman y a partir de aquí entra en un juego. Y ya creo que la gente no está tan pendiente de si cantan el himno, de si visten, de si sienten, de si nada, sino la cuestión es si juegan bien o no juegan bien. Pues nada, me ponéis un punto negativo porque, como comprenderéis, estaba no, pero en otros menesteres el viernes pasado. No, mucho más importante iba a ser yo, como para poner el transistor ahí a las 12:30. Ya te digo yo que a las 12:30 en Cádiz el viernes estaba la cosa complicada. No te lo digo. No, pero este punto de vista de Ramón, que no recuerdo si lo dio el viernes, es muy interesante. Yo voy a aportar un argumento que tampoco di el viernes. Bien. La carrera de un jugador es muy corta. Viste, tenemos aquí variedad. Bien. Yo sabía, contaba con ello. Fondo de armario argumental, ¿sabes? Los que tenemos cuando publicamos un libro que dar muchas entrevistas, normalmente tenemos como 4 o 5 titulares que registros, ¿no? Hay diferentes. No, pero yo quería decir que la carrera de un futbolista es muy corta. El torneo más importante del mundo, probablemente estemos de acuerdo, es la Copa del Mundo. Una Eurocopa o una Copa de América es importantísima. Entonces, y de esos va a jugar, si juega y está en la élite, 2, 3. Y si coincides con una generación estupenda de jugadores que ocupan tus plazas en la selección que tú consideras de tu país, pero además estás nacionalizado en otra con la que tienes la oportunidad de jugar, chapó. Lo que está claro es que lo que vas a hacer en esa otra selección no va a ser absolutamente nada diferente de lo que harías en la que tú sientes más los colores. Del mismo modo que los futbolistas profesionales de primera división están jugando no sé en qué tanto por ciento en clubes que no son los de su infancia, ni son los que por los que ellos animarían o animaban cuando tenían 14 años, y ahora se está viendo en Twitter que hay muchísimos que con 14 eran pues culés irredentos, madridistas irredentos, y han tenido que borrar a toda velocidad los tweets porque se han ido a un club, a otro, al que sea. Y estás en el campo y tienes unos compañeros que son tus amigos y un entrenador al que veneras y lo das absolutamente todo y no piensas en que por esta bandera yo lloro y por la otra lloro un poco menos, ¿no? Pues nada, esta semana no os puedo recomendar mucho porque no he estado haciendo más que otra cosa que viendo carnaval, que os recomiendo el carnaval, eso sí. No sé si os gusta o habéis visto alguna vez algo de carnaval. Yo en Galicia hay mucha tradición, pero nunca he sido un gran carnavalero. Me he disfrazado. Ahora estoy recordando, creo que fue uno de los últimos disfraces. ¿Os acordáis en 2006 cuando nace 4? Sí. En la cadena. Creo que era 2006, me parece. Las 2 pelotas. Sí, entonces nos disfrazamos mis amigos y yo, idea de otro muchísimo más original que cualquiera de nosotros, de micrófono de 4. Entonces era muy interesante porque íbamos con un cajetín aquí, el cajetín con el símbolo, una peluca grande, ¿no? Roja, gigante, y entonces lo que teníamos que hacer era cuando se acercaba alguien hacíamos así. Entonces encajaba todo perfectamente
Y yo creo que fue uno de los últimos. Eso hay que verlo, por Dios. No, sí, era muy gracioso y alguna foto hay por ahí, pero no soy muy de disfrazarme, me pone nervioso la gente disfrazada, me pone hiper nervioso la gente que te putea, quién soy, Bueno, quién se soy. puede ir al carnaval, yo he estado en Cádiz en el carnaval, que además es más el concurso del carnaval y la chirigota, comparsa y todo eso. Yo no me disfrazaba, me he pintado los dos coloretes y punto, ¿no? Luego hay ya alguna manía que me ha ocurrido con muchas otras celebraciones populares. He cubierto creo que 12 carnavales. Bueno, ya es otra historia, claro. Cada vez que había desfile, las murgas, que allí son las chirigotas vuestras, las murgas, el desfile del sábado, con las murgas acababa a la 1 de la mañana, llegaba a casa y no quería saber absolutamente nada. Y desfile, que al final, ¿qué cuentas del desfile un año tras otro? Y entonces acabé bastante hastiado. Sí. Yo llevo 4 o 5, pero los he cubierto de otra forma, de una forma muy diferente a la tuya. Ramón. No, yo también me escapo porque en Cataluña hay mucha tradición y puedes ir desde el Garraf, los famosos de Sitges o de Vilanova, o te puedes ir a la Cataluña interior, a Torelló o en diferentes sitios, ¿no? Sí que me gusta pasarme por allí, pero cada vez menos porque uno ya tiene una edad. Entonces el itinerario habitual vas buscando cosas más tranquilas. Esto va en función de la edad. Cuando tienes energía, pues vas a un sitio. Cuando ya te gusta más la tranquilidad, pues vas a otros a tomarte una copa o a salir un poco con los amigos, pero es muy distinto, ¿no? Creo que cada etapa, incluso eliges donde hay... A veces buscas ya el cartel, a ver dónde podemos ir, que yo no haga el ridículo o yo no estorbe, ¿no? Porque si no, igual tienes que vigilar ya según dónde vas a no encontrarte con tu hijo, por ejemplo. Eso uno ya tiene una edad. Eso sí, claro, eso sí. Eso es un problema muy gordo. Yo tengo un itinerario hecho, entre otras cosas, y cuando de vez en cuando me da por salir con algún amigo, intento saber, para no tropezarme, porque no debe haber nada más desagradable que encontrarte en una barra de bar junto a tu hijo, por ejemplo, creo, ¿no? Oye, es un puntazo. Otra cosa. Es un puntazo, sabe Dios. O sea, lo cual quiere decir no sabes quién está en el sitio equivocado. Claro. Porque tu padre puede preguntar qué hago yo aquí con mi hijo y mi hijo debe preguntar qué hago yo aquí con mi padre, ¿no? Es un imposible, pero me gustaría vivir unos días de carnaval con vosotros en Cádiz, porque no va a ser prácticamente imposible encajarlo, pero 2-3 días ves a Javois y de Vega en Cádiz en el carnaval promete, ¿eh? O sea, yo ahí no sé yo cómo iba a acabar eso, pero lo íbamos a pasar bien. Un bombardeo, ya lo sabes. En fin, queridos, Ramón, Manuel, que mil gracias por estar una noche más y que os cuidéis mucho la semana. Un abrazo muy fuerte. Igual, un abrazo muy grande, buenas noches, chao. Gracias.